Les sales de proximitat de Barcelona, unides sota el paraigües d'on el Teatre Batega, porten a Catalunya el millor teatre independent argentí. Ho fan amb el cicle Latituds. La Bada Badoc, la Sala Versus Glòries i la Sala Fènix acullen propostes molt interessants per veure què s'està fent a l'altra banda de l'Atlàntic. L'objectiu és establir vincles amb Llatinoamèrica i alhora poder portar teatre català cap allà. Han començat amb Argentina i ens hem fixat en dues propostes que ens parlen de llegats i vincles familiars. Ma, ¿por qué te tengo que decir siempre todo lo que hago? Yo soy grande ya. No, sos grande para algunas cosas y para otras no. Bueno, a ver, ¿para qué soy grande? Para usar chupete. Como si pasara un tren es una obra que nosotros estrenamos en Buenos Aires en el 2015, pero es una obra que se había estrenado en Madrid en el 2013. Es un texto mío que me lo habían pedido, yo todavía no lo había estrenado en Buenos Aires porque estaba siendo mamá. Y después es un texto que se estrenó en Uruguay, en Chile, en Brasil, ahora mismo se está estrenando en Nueva York, en República Dominicana. Bueno, realmente ha trascendido muchas fronteras, lo cual es muy lindo y por eso también es muy lindo presentarlo acá. Y trata de la relación de una mamá con un hijo que tiene una discapacidad intelectual, que eso creo que juega como un factor que hace que la mamá tenga más miedo aún, entonces la madre es muy sobreprotectora con este chico y cuando llega su prima, que es una prima que llega de la capital, genera como un espejo, digamos, de este vínculo tan sofocado, digamos, que hace que esto se empiece a mover. Y la obra tiene también mucho humor, o sea, es muy emotiva, pero también tiene mucho humor, lo cual hace una combinación muy interesante. Y también trabaja mucho con las polaridades generacionales y de la ciudad y los pueblos más chicos. Un día, Vale, me va a llevar a andar en un tren de verdad. ¿Cómo? Sí. Primero vamos a sacar el boleto, que si vamos más lejos nos sale más caro. Papá súper presente, pero siempre está ausente. Como que en mis textos, tal vez por una cuestión de, no sé, mi madre falleció cuando yo era chica, tal vez eso mismo, el tener una hija, también porque es como que incluso cuando escribes, tal vez escribís desde todos los personajes, como si vos fueras todos los personajes, y es como una de las partes lindas de escribir, pero como no es literalmente autobiográfica, creo que expresa más como el inconsciente, ¿no? Como pasa con los sueños, que tiene mucho de mí, pero no literalmente. Ahora soy mamá y viví todos los miedos y vivo, ¿no? Como algunas cuestiones que vamos gestionando mejor que esta mujer. Mira, un día vas a ser viejita, te vas a morir y yo voy a hacer todo. Voy a hacer todo lo que yo quiera. ¿Eso también te lo dijo tu prima? No le eches la culpa de todo. Y son actores que yo un poco conocí, un poco fui conociendo, y son perfectos para los personajes y son, la verdad, muy buenos los tres. De hecho, se han ganado premios con la obra y por otras obras también. Y eso, la verdad que depende del material, a veces trabajo con improvisaciones y a veces no, o algunas cosas, por supuesto, que están propuestas por ellos también desde el texto mismo, pero era un texto bastante cerrado, en este caso. Ma, ¿qué es lo que más te gustaría, pero de todo en el mundo? ¿Qué sé yo, Juan? ¿No sabes?